Bueno, queridos hermanos, comenzamos con los temas propiamente de este retiro. Y comenzamos con el tema del noviazgo, que nos va a ocupar hoy, mañana y el primer bloque del miércoles. Un tema muy importante para la consolidación del matrimonio cristiano, del matrimonio creyente y de la familia. Tratar de este tema nos pide tratar de tres aspectos principales. Primero, tratar de la elección. ¿Cómo se elige? ¿Cómo se elige el novio? ¿Cómo se elige la novia? ¿Cómo se está eligiendo y cómo debería ser que se eligiera? ¿Se está eligiendo bien? El noviazgo empieza por la elección. La respuesta a la pregunta sobre cómo se está eligiendo y cómo se debe elegir depende de la respuesta de otra pregunta. ¿Cuál es la finalidad del noviazgo? ¿Para qué estamos de novios? Y la respuesta a esta pregunta es que la finalidad del noviazgo es la amistad matrimonial. El noviazgo es el tiempo donde se pone el cimiento y se comienza la amistad matrimonial. Y por fin también tenemos que tratar de otro tema, hablaremos de la amistad matrimonial y de los obstáculos de la amistad matrimonial, y por fin tenemos que hablar también, en todo este retiro, de la educación desde niños para el noviazgo y el matrimonio. El comienzo del noviazgo es el comienzo de una amistad que apunta a culminar en una amistad matrimonial. Comienza la amistad en el noviazgo, pero debe culminar en la amistad matrimonial. Y esa amistad comienza con la mutua elección entre ella y él. Es una elección de amigo, una elección de amiga. Surge entre ellos y une a esos dos jóvenes entre las 1000 posibilidades que habría de elegir. ¿Por qué precisamente esos dos jóvenes? Y decíamos que la meta del noviazgo es la amistad matrimonial. Por lo tanto, conviene considerar qué es la amistad en general. Si hablamos de amistad, ¿qué entendemos por amistad? Tenerlo bien claro, porque a veces las palabras tienen sentidos diversos, se entiende de manera diversa lo que es amistad. La amistad matrimonial, en particular, que es amistad en general, después que es amistad matrimonial, que es un tipo de amistad particular, y por fin la amistad entre bautizados, es decir, entre hijos de Dios. La amistad matrimonial y la amistad matrimonial de bautizados. En cuanto a la elección misma, corresponde tratar de cuáles son los errores más comunes en nuestra cultura. Corresponde tratar también de cómo hacer una buena elección, que no esté de acuerdo a esos errores. Y por fin, cómo preparar a las nuevas generaciones desde niños para que llegado el momento elijan bien. Y conviene también considerar, por último, cómo suelen ennoviarse actualmente en nuestra cultura. Si es bueno el modo de elegir hoy más corriente. ¿Cómo habría que hacer esa elección? Estos son, pues, los principales puntos que vamos a tratar. Son los puntos candentes donde se plantean los problemas sobre este tema. Pero no los voy a tratar en este orden en que los dije. Les enuncio simplemente un poco el panorama de la problemática. Más que los temas serían los problemas a los que tratamos de dar respuesta en este retiro. Y que iremos tratando de una manera coloquial, no demasiado sistemática. Comencemos pues a hablar de la amistad matrimonial. Amor, amistad, son palabras desfiguradas por esta cultura, la cultura no cristiana en medio de la cual vivimos, por lo cual conviene explicar y definir su sentido verdadero. Un sentido
para cuya definición apelaremos también a las definiciones de los filósofos precristianos, como Aristóteles. ¿Qué es amor? Los seres humanos se aman con dos tipos de amor. El amor egoísta o posesivo es el que quiere al que ama para su propio bien, aun a costa del bien del otro. Y sin embargo lo llaman también amor. A este amor se le llama en la tradición católica amor de concupiscencia. No es verdadero amor generoso, es un amor de concupiscencia, es un amor egoísta que quiere al otro para su propio bien. Y es un amor que es consecuencia de la herida del pecado original que desordenó los deseos del hombre, transformándolos en concupiscencias, es decir, en deseos que ya no obedecen a la razón, a la recta razón. Esos deseos desordenados se llaman así, concupiscencias. Y las concupiscencias son de dos tipos principales. Está la concupiscencia de la carne, que son los apetitos instintivos que nacen de la condición corpórea del hombre, que tiene el hombre por tener el cuerpo en común con los animales, y que son principalmente la gula, el apetito de comer, la lujuria, el desorden del apetito sexual, y por la frustración de ambos deseos, la ira, pero la ira más propiamente animal. Y por concupiscencia de los ojos se entiende el desorden de los apetitos del alma, no los apetitos del cuerpo, sino los apetitos del alma, que son más espirituales. Los deseos del alma propios del hombre como ser humano, en lo que tiene de diferente del animal, como ser social. Y esos apetitos son la vanagloria, la codicia, también el deseo de ser amado, que se desordena, que es bueno en sí, pero que se desordena, y que se convierte en dominación, y que estos apetitos, por su frustración, producen también ira, pero es más bien la ira fría, la ira espiritual, no la ira animal. Este tipo de amor de concupiscencia, que en el varón es más bien concupiscencia de la carne y en la mujer es más bien concupiscencia de los ojos, destruye la amistad, porque o bien la parte egoísta utiliza al amigo generoso, o bien los dos egoístas terminan enfrentándose y mostrando que no los unía una verdadera amistad, sino un pacto de intereses. Este es el amor egoísta, el amor de concupiscencia. Veamos ahora el amor generoso, el amor oblativo. Es el amor que quiere el bien de aquel a quien ama. No lo quiere el otro para el propio bien, sino que quiere el bien de aquel a quien ama y el bien para el que ama, y lo quiere a una costa de sí mismo. Por eso se llama amor de benevolencia, que quiere el bien del otro. Después de hablar acerca de lo que es amor, hablemos ahora de lo que es amistad. Habíamos dicho que el noviazgo es para fundar la amistad matrimonial, el comienzo de una amistad. ¿Qué es amistad? Amistad es un vínculo de amor generoso, es decir, no de amor concupiscente, sino de amor generoso, de amor benevolente entre dos o más personas. Hay una amistad civil de los ciudadanos, y por eso la amistad de noviazgo o la amistad de matrimonio es entre dos, pero también amistad tiene un sentido más amplio en toda la amplia parentela de los que se quieren bien, o en la comunidad civil de los amigos que quieren y buscan el bien común. Solo hay amistad cuando dos o más se aman recíprocamente con amor generoso.
Por eso el egoísmo corrompe la amistad. Basta a veces el egoísmo de uno solo para que los demás no puedan hablar de amistad respecto de él. La amistad exige pues reciprocidad. Y cuando es amistad entre dos, como en el noviazgo o en el matrimonio, ambos deben amarse con amor generoso para que haya amistad. Y además, esta generosidad es necesaria para que la amistad sea duradera. Aristóteles reconoce que la felicidad humana consiste en la amistad. Él se pregunta en la Ética Nicómaco, que es un tratado de política acerca de la ciudad, de la polis, de la convivencia de los hombres en la ciudad, se pregunta en qué consiste la felicidad del hombre y va descartando las opiniones de que la felicidad consiste en el dinero, o que consiste en el bienestar, o que consiste en la buena fama, o que consiste en tener gloria. Va descartando todas esas cosas diciendo que no pueden satisfacer el apetito de un ser personal, que el apetito de un ser personal solo puede ser satisfecho por otro bien personal, de su misma naturaleza, de su mismo orden. Por lo tanto, que un ser humano solo puede encontrar su felicidad en la amistad con otro ser humano. Y afirma Aristóteles que la virtud es necesaria a los amigos para que su amistad sea duradera y su felicidad no se corrompa. Por eso para Aristóteles la virtud tiene un carácter instrumental. La virtud de los amigos sirve a la permanencia de la amistad, a la perduración de la amistad, que es aquello en que precisamente consiste la felicidad. Aristóteles se mueve naturalmente en el horizonte de esta vida. Es la felicidad que el hombre puede alcanzar en esta vida. Pero para que no se corrompa la amistad y por lo tanto no pierda la felicidad, es necesario que ambos amigos sean virtuosos. Esto, dice Aristóteles, vale para cualquier amistad. Pero nosotros decimos que vale de manera especial para la amistad matrimonial, de la cual él trata de paso. Cuando no hay reciprocidad de la amistad, hablamos de un amor no correspondido, que sabemos qué dramático es. La falta de correspondencia puede suceder de dos maneras. Una, evidente, cuando el desinterés, la frialdad, la indiferencia o la aversión de la parte solicitada es manifiesta. Otra, cuando no resulta clara, porque existe en uno un verdadero amor generoso, pero en el otro hay un interés propio, móviles egoístas que ocultan el desinterés por la persona o por el bien del otro. Se acerca para sacar algún partido, se casa por interés o por algún interés que puede ser económico o puede ser un interés sexual, simplemente. Pero con desinterés por la persona misma, sin compromiso por la persona misma. Hablando de estos temas, también tenemos que tener en cuenta, queridos hermanos, que los móviles del ser humano, por estar herida la naturaleza del hombre por el pecado original, no siempre son puros, sino que vienen mezclados los móviles buenos con los móviles egoístas. Es decir, no siempre nuestras intenciones son puras. Está mezclado en nosotros el egoísmo con la generosidad. Y a veces de a ratos o de rachas somos egoístas o generosos. Y también hay que tener en cuenta que siempre estamos en lucha, porque hacemos el mal que no queremos y no hacemos el bien que queremos. Deseamos hacer el bien, pero no lo logramos. Y cuando eso sucede en los dos,
a destiempo, cuando uno está dispuesto a la generosidad y el otro está en racha egoísta, es una fuente de malentendidos que perturba la relación. Y por último, tenemos que considerar que como nadie está confirmado en gracia, es posible que alguien empiece una relación de amistad con amor generoso o con amor prevalentemente generoso, que luego se deslice en algún momento o de manera permanente en el amor egoísta, o que empiecen a prevalecer, después de un comienzo promisorio, los móviles interesados. Por eso, insiste tanto Aristóteles en que el ejercicio de la virtud, el ejercicio permanente de la virtud, es necesario para preservar la amistad. Y si esto lo aplicamos a la amistad matrimonial, es evidente la consecuencia. Si la meta del matrimonio es entonces la amistad, y la amistad consiste en que cada uno quiera el bien del otro y no al otro para sí, es decir, un amor oblativo y no un amor concupiscente egoísta, eso tiene que empezar a suceder ya desde el noviazgo, como comienzo de una amistad que será después amistad matrimonial. Empezar, por lo menos a tiempo, en el noviazgo, a ir rectificando o sanando los egoísmos que naturalmente hay en el corazón humano, a consecuencia del pecado original. Es necesario iniciar un camino de purificación, un camino de sanación, iniciarlo ya en el noviazgo. Después, el sacramento del matrimonio dará su gracia como sacramento de sanación. Pero hay que tener en cuenta, entonces, que se exigirá comprensión, misericordia, pero también lucidez para los propios defectos y los del otro, para las consecuencias del pecado original en uno y en el otro. Podrá surgir una amistad verdadera, auténtica, por la cual los dos buscan mutuamente el bien del otro, cuando desde el principio lo que hubo fueron fines egoístas de una parte y de otra, o de una parte o de la otra. Parece que esto humanamente no es posible entre seres que vienen heridos por el pecado original, pero todo es posible para Dios, que está empeñado en recuperar las posibilidades que puso en el varón y la mujer desde el principio, y que ha dado los pasos necesarios con la salvación traída por nuestro Señor Jesucristo y por el don del sacramento del matrimonio como sacramento de sanación. Porque no empezamos a vivir como santos. La santidad es algo que nos va llegando. Y debe haber también medios de ir purificando los egoísmos y de que lo que prevalezca sea el deseo del bien del otro. Elegir novio o novia a alguien para que remedie una necesidad mía es una elección interesada, porque en realidad yo elijo a alguien que me acompañe o que me sirva. Hay una mala inclinación a tratar de apoderarme del otro y no de entregarme a él. Ya desde el comienzo hago un planteo posesivo y no generoso. Por ejemplo, si yo elijo a alguien para que sea remedio a mi soledad, tengo miedo a quedarme sola, entonces busco novio. No estoy queriendo el bien del otro, lo estoy usando o tengo la intención de usarlo para satisfacer una necesidad mía. Todo lo comprensible que sea este planteo en atención a nuestra debilidad, no es un planteo de un redimido, es el planteo de alguien aún no redimido. No es un verdadero amor, una elección
para colmar una necesidad afectiva. Y sin embargo, es muy común entre nuestros jóvenes que al mismo tiempo que anhelan encontrar novio, estén sufriendo de soledad del corazón o de temores de soledad futura. Acá estamos tocando con el dedo las consecuencias del pecado original, en el planteo de buscar al otro para uno. A menudo quieren casarse para no quedarse solteros. Y aquí vemos que es necesaria la sanación en el corazón de quien está viviendo esto así. Debe ser sanado de sus temores, de sus miedos a quedarse solo. Debe ser sanado para que pueda mirar al otro en vez de mirarse a sí mismo, porque va en busca del otro mirándose a sí mismo. Y de eso debe ser salvado. Estos móviles interesados no siempre son claramente conscientes. A veces solo se hacen conscientes con los años. Padre, me decía alguien, el error mío fue que yo busqué casarme para huir de mi casa. Ahora me doy cuenta. Yo me quería ir porque yo no quería estar con mamá. No la soportaba. Y me doy cuenta recién ahora de que entonces me abracé a la primera posibilidad de casarme para huir de mi casa. Aquí tienen solamente un ejemplo de tantos motivos que no son del todo rectos, no son del todo puros, que no buscan al otro queriendo su bien, sino que lo usan para el bien propio. Motivos que pueden no ser conscientes. Esta mujer reflexionó después lo que había pasado. A la luz de sus dificultades en el matrimonio, se dio cuenta de lo que ella había hecho. Pero las consecuencias vienen después. Otras veces, el afecto hace ciego para tomar en cuenta ciertos factores que después a la larga en la vida familiar van a ser motivo de disenso, de desacuerdo, de discusión, impedimentos para la paz y la concordia. Uno ve a veces novias que están ciegas para los defectos del novio y al revés, que como que no los quieren ver o que piensan que son cosas que van a pasar. Y entonces son temas de los que no se hablan, que no se plantean, no se solucionan a tiempo y el matrimonio después no los corrige. Sobre todo si faltan los resortes espirituales para que se corrijan. Pienso en el caso de matrimonios mixtos. Una joven que se enamora de un joven de otra religión. Una muy buena chica católica enamorada de su novio evangélico o judío o musulmán, a punto de casarse, pero que ya está teniendo dificultades por su diferencia religiosa, por el matrimonio, por dispensa. Es un caso donde uno aún puede pesar las razones antes de comprometerse. Hay que elegir con la cabeza, es decir, según razón. Si va a elegir un problema, entonces que lo piense antes. Pero a veces el afecto impide pensar a tiempo. Por eso es necesario orar mucho también durante el noviazgo y orar los dos. Con esto hemos dado una introducción a lo que es el amor de amistad matrimonial y las dificultades que puede haber y algunos ejemplos de cómo son las malas elecciones por concupiscencia. Vamos a hacer una pequeña pausa de oración pidiéndole al Señor que nos ilumine y después vamos a seguir con la buena o la mala elección.